Del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta el terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inamovible. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida del pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la Escritura no se puede equivocar, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos ahí creyeron en él. Palabra del Señor. Bueno, conocemos este viernes como el Viernes de Dolores. Y bueno, toda la tradición de la Iglesia, es decir, la historia, sale porque estamos a punto de llegar al cenit, a la cúspide o al centro, como usted lo quiera llamar, de nuestra fe, que es cuando Cristo va a padecer y va a morir por nosotros. Y algo así
tenemos que vivirlo nosotros, y aquí miren, aquí que hay que corregir muchas cosas los que practicamos la fe. Yo no sé cómo se sienten ustedes cuando les ha tocado vivir al lado de una persona que está moribunda, que está a punto de fallecer. Yo he tenido esa, podemos decir, dicha, al lado de mi mamá, al lado de algún otro familiar, del lado de mi señor padre, y apenas si me acuerdo que estaba muy chiquito. Pero uno, cuando está al lado de una persona que uno ama, es alguien importante para uno, uno no lo abandona. Uno no lo abandona, uno está allí, al lado de la persona que uno ama. Eso tiene un valor impresionante, o más bien eso no tiene precio. Y digo corregir porque miren, a lo largo de la historia se han cometido muchos errores, lastimosamente, por supuesto sin maldad, pero son errores. En torno a la Semana Santa se van creando muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque a la hora de la realidad tergiversan precisamente ese sentir que tenemos nosotros, que tenemos que sentir al lado de Cristo que está padeciendo. Ahorita, por ejemplo, en las lecturas, hoy se concluye con esa discusión tensa de controversia entre Cristo, que se defiende y dice, pues Él viene a hacer una revelación. La misión de Cristo es revelar a su Padre, y lo hace a través de las obras, los milagros, las sanaciones, las liberaciones de demonios, los exorcismos, bueno, y una cantidad de cosas, la multiplicación de los panes. Todas esas cosas están manifestando a Dios mismo. Y sin embargo no le creen. Eso causa un dolor a Cristo, y al fin y al cabo no le van a creer, y precisamente por eso lo van a matar. De hecho dice, no recuerdo si es Pedro o es Pablo, pero dice, si hubieran conocido al Señor de la gloria, nunca lo hubieran matado, nunca. Pero lo que vamos con esto es corregir un poco, porque como digo, lastimosamente por el lado artístico se han cometido muchos errores, por supuesto, como digo, tal vez llevado incluso por la piedad, pero al mismo tiempo es un error que adornamos a veces la Semana Santa o cosas, y resulta que tenemos la expresión, por ejemplo, de las procesiones. La gente dice, qué linda estuvo la procesión, qué linda estuvo la misa, dice la gente. Esas expresiones, bueno, tienen su cierto sentido de piedad, pero dése cuenta que se está hablando de dolor, una cosa que nosotros rechazamos. Cuando se habla del dolor de otra persona, uno no lo quiere ver. De hecho, incluso en nuestros mismos familiares, cuando la abuelita o la mamá o el papá o alguien de la familia que uno ama mucho empieza a despedirse porque pues le toca partir, y él ya siente, uno tiene experiencia de eso. Yo tengo la experiencia de mi señora madre. Cuando la gente se empieza a despedir, uno quiere como evadir el tema. No diga eso, mamá, o no diga eso, papá, o no diga eso, abuela o abuelo. Uno quiere evadir eso. Hay que hablarlo, hay que meterse en eso. Yo siempre he hablado, y yo sé que no les parece, pero yo lo digo, por supuesto sin ánimo de tirar piedras, sino más bien para corregir. En las mayoría de parroquias se han estado levantando unas modas de hacer, por ejemplo, alfombras muy llamativas. No digo que no sean bonitas, claro que son bonitas, pero son un error. Yo recuerdo en Chimaltenango hace algún tiempo que ustedes saben que, como digo, no solo nosotros mismos a veces nos equivocamos en nuestra piedad, sino que incluso tenemos presión del mundo social para transformar
lo que nosotros conocemos como la Semana Mayor, Semana de Pasión, en donde Cristo va a padecer, y sin embargo lo envolvemos en cultura de fiesta. Recuerdo hace muchos años en Chimaltenango, empezaron a aparecer cuando se empezó a crecer eso. Recuerden que ustedes que yo ahí crecí, empezó a crecer Chimaltenango. Entonces, por consiguiente, aparecieron negocios, pues aquellos negocios que son muy llamativos, y son pues de estos negocios macronegocios, son grandes negocios. Por ejemplo, la pizza. No voy a mencionar los nombres, pero recuerdo en una procesión de un Viernes Santo, en una alfombra habían colocado pizzas y pizzas calientes. Y entonces, al nomás pasar el anda, la gente se volcaba en torno a la alfombra, y eso era un alboroto espantoso. También el hacer alfombra de frutas. Hacen ahí un montón de cosas, y eso va torciendo todo, porque todo se vuelve cultura. Todo se vuelve, dice, qué lindo estuvo todo. Y no se dan cuenta. Ustedes se expresarían de esa manera cuando van al lado del ataúd de su madre, de su mamá. ¿Ustedes harían eso? No lo harían. Eso no lo harían. Me disculpan mucho, pero eso no lo hacemos. Uno va llorando al lado de un ataúd, e incluso aunque no sea un familiar, sea un amigo. Estos días ha muerto uno de mis compañeros de un grupo juvenil en el que yo participé ahí en San Andrés Itzapa. Y entonces, como es un movimiento a nivel diocesano, pues nos unimos, la diócesis entera, por este muchacho que acaba de morir por un accidente un poquito fatal en su trabajo. Algo pasó, algo explotó y tuvo quemaduras de alto grado en su cuerpo. Y estoy seguro que todos los que pertenecemos al movimiento, al grupo, pues no vamos echando alfombras ahí pues de pizza y riéndonos y besándose con los novios y las novias a la par del ataúd. Uno va llorando, uno va derramando lágrimas, porque uno se hace copartícipe del dolor de la familia, pero también como ha tenido que ver con uno, entonces uno llora. Yo suelo ser muy débil en ese sentido, soy muy melancólico, soy muy llorón. Y cuando miro, a pesar de una persona, tal vez incluso aunque no los conozco, pero están llorando, entonces yo me pongo a llorar, no aguanto. Pero vamos torciendo las cosas a lo largo del tiempo, y démonos cuenta que tenemos que acompañar a Cristo. Eso es un error de parte, como digo, de la piedad. Es piedad, pero al mismo tiempo vamos torciendo las cosas. Para que no se sienta como muy duro, voy poniendo otros ejemplos. Por ejemplo, a lo largo de la historia, la representación pictográfica, es decir, en bulto, de los ángeles, ha causado también muchos errores, incluso en la sociedad, porque como los ángeles son espirituales, espíritus puros, no significa eso una connotación moral, es decir, de malo o bueno, significa que es un espíritu que no tiene materia, eso significa puro. Y entonces, como los ángeles son asexuados, es decir, no tienen sexo, entonces no son ni hombre ni mujer, y entonces las representaciones han sido así como figuras de varones, pero muy afeminados, y eso ha causado mucho daño en la mente de mucha gente, incluso en la sociedad. Y eso lo han hecho artistas. Por ejemplo, los del lobby LGTBQ han querido secuestrar la imagen, o más bien la figura de San Sebastián, porque, bueno, él murió asaeteado, él murió flechado, y entonces lo colocan en un palo allí atado, y con un cuerpo escultural muy masculino él, pero con rasgos femeninos. Y entonces tonterías como esa, sin maldad por supuesto, pero es un error y causa daño. Lo mismo también tenemos que tener nosotros mucho cuidado a la hora de practicar nuestra piedad. Recordemos lo profundo
del dolor de Cristo, al no ser creído, al que la gente no crea, lo quieran matar, eso le causa dolor a Cristo, como cuando usted, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen sus hijos, tenemos nuestros hijos, nuestros familiares, y cuando uno sabe que está actuando bien, por amor, corrige uno a alguien, un hijo, una hija, un hermano, o incluso uno puede corregir a un papá, y el papá o la mamá o el hijo a quien uno corrige se va encima de uno, eso causa un dolor profundo, especialmente en la mamá. Y entonces la mamá llora muchas veces porque el hijo, por más que ella se ha esforzado, y la expresión que tiene la mamá es: ¿y yo qué hice de malo? ¿Y por qué este hijo me salió así? ¿En dónde me equivoqué?, suele decir la mamá. Se reprocha a sí mismo de que el hijo se le perdió o se le pierde. Entonces piense usted en el dolor que está sintiendo esa madre, pues el dolor de Dios es más todavía, como aquí, que no le creen a Cristo. Si no me creen a mí, crean por lo menos a la sobra para que ustedes se salven, crean. Ese es un dolor muy grande que tiene Cristo, y nosotros torcemos ese dolor y decimos: qué lindo estuvo la procesión, qué lindo estuvo la misa, y resulta que es un sacrificio el que uno está participando en la misa. Y si hablamos de lo externo, y ojalá que nosotros no hagamos eso, miren, para argumentar esto uno tiene que irse a la historia. A lo largo de la historia, por ejemplo, desde el siglo IV, en el año 312, con el famoso Edicto de Milán, cuando se convirtió el primer emperador al cristianismo, entonces por supuesto que las fiestas principales, que era precisamente la celebración anual de la muerte y de la resurrección de Cristo, se tuvo ya licencia, es decir, se suspendía todo trabajo para meterse de lleno a la celebración de la pasión de Cristo. Pero ahora la gente dice vacaciones de Semana Santa, ¿ve? Y el católico todavía se atreve a decir, a publicar en el Facebook, ¿qué vamos a hacer en las vacaciones? No son vacaciones. La iglesia, el cristianismo a nivel general ha tenido influencia, por supuesto, no para que la gente descanse, pero ha tenido influencia en los países. Y los descansos, por ejemplo, del domingo, son para alabar a Dios. Pues la gente dice: solo voy a descansar, y voy a trabajar, o pues voy a descansar nada más. Los feriados, ¿de dónde vienen? Los feriados vienen de la palabra feria, de la liturgia de la iglesia. Feria se habla de entre semana. Un día no festivo significa feria. Y entonces, cuando se habla de fiesta patronal o feria patronal, se habla de feria, pues de un descanso, pero no descanso por descansar, sino un descanso para participar en la Eucaristía, que es la fiesta principal de un pueblo. Pero no, la gente lo agarra para vacacionar, la gente lo agarra para fornicar, la gente lo agarra para hacer cualquier tontería. Bueno, tal vez aunque no sea tontería, pero como hacer cualquier cosa, menos estar en la iglesia. ¿Y cuánta gente ahorita habla de vacaciones de Semana Santa? Vacaciones. ¿Cuál vacaciones? ¿Cuál vacaciones? El cristiano no habla de vacaciones. El cristiano habla de acompañar a Cristo en su dolor. El cristiano habla de Cristo acompañándolo al Calvario. Al Calvario. De eso tenemos que hablar. No nos engañemos, no torzamos nosotros las cosas. Yo les pido a los jóvenes que están acá y los que están viendo a través de la plataforma, de la fanpage de la parroquia, que no publiquemos ese tipo de cosas, porque el cristiano no habla de vacaciones. Pues ciertamente hay un descanso físico, pero recordemos, como le hemos dicho, viendo desde el origen de cuando se dio asueto, cuando se permitió de quitar el trabajo, pero el objetivo es que la gente se vaya a la iglesia, que la gente vaya a celebrar a Cristo, a acompañar a Cristo en el Calvario. Ese era el objetivo de los descansos. Pero como uno siempre va torciendo las cosas a lo largo del tiempo, entonces cometemos ese tipo de error.
Recordemos una vez más, entonces, precisamente hablo así porque hoy estamos, como hemos dicho, en el viernes que llamamos de los dolores. Antiguamente se tenía la tradición pues de celebrar a la Virgen de los Dolores, todavía pervive, aunque ha bajado, pero es la madre acompañando al hijo que está sufriendo, como para que nosotros empecemos a hacer fiesta en estos días de Semana Santa. La Semana Santa es ahorita sinónimo de fiesta. La gente hace sus churrascos, la gente hace sus guaros, la gente hace todo tipo de cosas menos acompañar a Cristo en la cruz. Hoy ya la gente ya ni siquiera quiere hacer ayuno. Ya no estamos capacitados para hacer ayuno, porque nos ha metido a través de la profesionalidad de que uno pues tiene que tener sus gustos, uno tiene que tener sus placeres. Y entonces ya no estamos capacitados para hacer ayuno, no aguantamos hambre, ni siquiera un tiempo de comida, no aguantamos el hambre. Y todo lo que aguantó Cristo en la cruz, en el Calvario, toda la sed que aguantó Cristo, se le desgarraron los tendones de sus manos y de sus pies. Aquel sol tan penetrante en aquellas tierras áridas, en aquellas tierras calurosas, y entonces uno tiene que acompañar ahí. Y uno, hágame el favor, uno no quiere aguantar. Yo no puedo porque estoy enfermo. Yo no puedo porque cualquier cosa no pone pretexto para no hacer ayuno. Ya no aguantamos nada de hambre. Y por supuesto, tal vez me perdonan que tal vez me ponga de ejemplo, pero de hecho no es virtud. Y lo he repetido muchas veces para que aprendamos un poquito, no de mí, sino del dolor de Cristo. Yo tengo la capacidad de no comer un día, 2 días, 3 días. A veces la paso así. Pero como digo, no es virtud mía. Lo que pasa es que como yo no crecí en la pobreza, yo crecí en la miseria. Yo no tenía cosas desde un principio. Y a veces no había comida para comer. Esa precariedad en la que viví desde niño, entonces hoy me da la capacidad de poder, pues, ahí está la comida que ustedes llevan a la parroquia generosamente, sí, pero no aguantamos hambre. Pero uno tiene que proponerse hacer algo, sentir el dolor un poquito de Cristo, el hambre que sufrió Cristo en la cruz. Preguntemos si nosotros queremos aguantar un poquito de hambre por Cristo. Que no se trata nada más, ¿verdad?, que algunos aprovechan, ¿no?, para su figura, ¿no? Pues voy a hacer ayuno para que se me baje un poquito la panza, para que se me bajen las llantas, dicen las muchachas. No hagamos eso, por favor. Metámonos un poquito en el dolor que sufrió Cristo. Yo sé que nosotros rechazamos el dolor, lo rechazamos. Por supuesto que tampoco lo estamos buscando, y no lo hacemos tampoco por, ¿cómo se dice esto?, por masoquismo, por un placer que la gente encuentra rara en el dolor. Las patojas que tal vez por un novio que las dejó, por problemas que tiene, se cortan y se hieren. Eso se llama masoquismo, y encuentran una especie de mecanismo de defensa o de no sé qué es lo que encuentran ahí, pero la gente se hiere. Pues no estamos hablando de eso, estamos hablando de acompañar a Cristo en su dolor. Para terminar, ponemos el ejemplo precisamente del dolor. Nosotros rechazamos el dolor, pero fíjense que tenemos que hacer una reflexión acerca del dolor en estos días. Porque si uno se da cuenta, así como les acabo de platicar, que estos días murió un compañero de grupo y duele, pero cuando uno está acompañando o alguien nos acompaña en el dolor que uno pasa, una enfermedad grave, un problema grave o una muerte de un familiar de uno, y la gente que lo acompaña a uno, la gente que está ahí, y entonces uno recuerda a esa gente. El dolor une más que las fiestas y las rumbas, porque los jóvenes hoy pues dicen vamos a un día de paseo, no es que esté prohibido. Por supuesto, en otro tiempo, ahora en Semana Santa, los católicos no tienen que andar saliendo a las playas, pero en otro tiempo uno puede lícitamente salir a molestar, un día de campo, al volcán, o un día en el bosque, o lo que sea, y la pasamos bien, hacemos una carne bien sabrosa,
y la pasamos bien, pero analiza y se va a dar cuenta que esos tiempos que son buenos, que la disfrutamos, fíjense que se olvida. Es impresionante, pero se olvida. Y por eso es que uno toma fotos de esos momentos. Uno toma fotos de caras bonitas. Uno cuando las mujeres toman una cantidad de fotos. Ahí he visto a una de mis amigas o pues mujeres que tengo acceso y me enseñan a veces sus cámaras. Entonces bajan y toman cientos de fotos, pero cientos literalmente, y van eligiendo la foto en que salió bella ella, ¿no? Con una sonrisa impresionante, con una sonrisa atrapadora, con una sonrisa incluso seductora. Y entonces lo van escogiendo y lo eligen y lo publican. ¿Por qué tomamos fotos de los momentos alegres? Porque el cerebro no tiene la capacidad de retenerlas. En cambio, los momentos difíciles, duros, el cerebro lo agarra. ¿Por qué? Neurológicamente, pues se explica de esta manera, que en el trayecto normal de la vida y de la historia, entonces cuando uno está como mecanizado a hacer las cosas que uno ya sabe que tiene que hacer, pero en el momento que se rompió esa línea que uno llevaba, entonces el cerebro lo registra. Cuando algo extraño pasó, haga de cuenta pues todo el tiempo, por ejemplo, la gente que viaja en vehículo, entonces ha recorrido pues 10, 15 años y nunca le ha pasado nada, ha recorrido pues 25,000, 50,000 kilómetros todos los días a su trabajo de ida y vuelta y nunca le ha pasado nada, pero el día en que se estrelló, ese momento que lo sacó de su rutina y salió fuera de su rutina, ese momento lo registra el cerebro más fuertemente. Así nos pasa también con el dolor. Cuando alguien está acompañándonos en un dolor, el cerebro lo registra, el corazón también lo guarda, y entonces hay más vínculos estrechos con la gente que le ha acompañado a uno en un dolor, en un problema. Entonces une más el dolor que un momento alegre pasado con los amigos, con las amigas. Une más. Y por eso es que para que nosotros también amáramos a Cristo, lo amemos a Él, Cristo quiso también padecer ese dolor con nosotros, porque nosotros padecemos dolores en esta tierra. Eso que la publicidad, ¿verdad?, los medios de comunicación lanzan en anuncios, ¿verdad? Pásala bien, estos días abundan esos anuncios, ¿no? De cerveza por aquí, cerveza por allá, agua bien fría, no sé qué, pues disfruta tus vacaciones, no sé qué. Pues me perdonan, pero bueno, son momentos que uno puede disfrutar, pues como digo, pues el católico fuera de la Semana Santa, que no tiene de hacer esas cosas, en otro momento pues muy lícito lo puede hacer, lo puede hacer, pero dejémonos, no nos digamos mentiras. Uno solo tiene momentos de relax, momentos de alegría, pero la realidad de la vida es que tiene problemas, hay dolor, hay muerte, hay destrucción, hay enfermedad. Esas cosas pasan en este mundo. El mundo es así. Y como yo lo he dicho en alguna otra ocasión, por muy avanzada que esté la tecnología y por muy moderno que sea el mundo, que lo hemos modernizado con tanta cosa que existe ahora, por muy moderno, la vida va a ser vida, el dolor va a ser dolor, la muerte va a ser muerte, la enfermedad va a ser enfermedad, el problema va a ser problema y eso nunca va a terminar. Y por eso es que Cristo ha decidido acompañarnos en ese dolor. Entonces, si Él lo ha hecho, nosotros no seamos tan ingratos de que en este tiempo que tenemos que acompañar a Cristo paciente, acuérdense, y utilizo la terminología de la medicina, el doctor, la enfermera le dice paciente al que está ahí postrado en una cama, es el paciente, es el que, acuérdense, aquí están las maestras, ¿no? De estos participios, ¿no? Estas cosas, ¿no? El ente, el que está ahí padeciendo, ahí está el ser, el ente que está ahí sufriente. Entonces, nosotros tenemos que estar en ese ambiente, acompañando a Cristo paciente que está padeciendo. Y es entonces cuando nuestra fe va a crecer y ojalá que nosotros sí le creamos a Cristo. Ojalá que nosotros sí le creamos a Cristo. Porque qué dolor, no solo los pecados que cometemos y encima de eso no le creemos, es un doble dolor para Cristo. Bueno,
Pues de pronto algunos se han ofendido con esta homilía, pero lo digo para ofender, lo digo para corregir, para que acompañemos a Cristo. Acompañemos a Cristo en estos momentos, ¿verdad? Porque es verdad que nuestra memoria pues tal vez lo guarda como un recuerdo, pero dentro de la teología cristiana, dentro de la espiritualidad también judía, recordar no es nada más recordar, sino recordar es que vuelve a pasar otra vez. El tiempo de la Semana Santa vuelve a pasar otra vez. El protestante pobrecito, una vez lo escuché a este predicador escandaloso, ¿no?, del Carlos Rivas, ahí aparece, la gente lo comparte. Y entonces, no, pues ya murió una vez Cristo, eso ya se quedó en el pasado, ahorita solo recordamos, pobrecito no sabe lo que está diciendo. Porque en el ambiente judío, como lo tenemos que vivir nosotros, no se trata nada más de un recordar, como una especie de recuerdo, pues de anhelo de un recuerdo anterior, así era, pues la comida cuando estaba mi abuela, no sé qué. No, sino que en el recuerdo del cristiano, como lo es en el judío, tiene que ser que uno vuelve a vivir aquello juntamente con Cristo, porque vuelve a pasar, y esto va a ser hasta la eternidad. Y a pesar de que se escuche con una especie de sucesión, como una especie de cadena, de que Cristo vuelve a padecer y vuelve a padecer, no, es uno. Lo que pasa es que recordemos que Dios es eterno, y en ese sentido lo que pasó está pasando. Y entonces acompañemos a Cristo, pues, en estos días que ya se acercan, pues, como ya dije en el principio, el centro de nuestra fe, que es Cristo que padece. Pero también recordemos que Cristo también resucita. Por supuesto que la vida es alegría, pero en el buen sentido de la palabra. Alegría porque Cristo nos salvó. Pero primero, para nosotros resucitar, como dice San Pablo, debemos padecer también con Cristo.